Hasei ababe hechiba. Hapo ipateri hututuna. Euche seria. Eria chewe tanake ureka. Yeketo para kaupele eria wila. Uhechesia bilo la bilo. Na weleeta. So te hewe subalo esetele na bate pala. E pateri. Europa echi. Elo e pari. Ele paleria wila. Abe subagwaba hmibi ona. Ulowo so epuero toti weri. Babu bari ripelo. Babu la peri bilo. Babu la peri tochi. Babu bileri. Babu bari ripelo rote. Babu hei rohia. Na ire rohia wila. Kaho eloaha. Wai pateri. Achiato rohmabi ona babeso. Bane bileri la loila. Porque abo beso ateberi. Bate weri. So era ripelo riba babu bari. Chiripelo rera lele. E pateri elo i. E bariele ipule. Eria ubaya buso. Bakari sobo yebo. Bakari alokole bola uba. Aba iso banebia bola subebo. Aba nola. Batopia bola suena. Beba uba bea buso. E pateri atebi ilo. Arilawa buso na aribio wetawe. Why? Ele opo ele o ai. Nchela buso bulai. Kalo la posa la loila. Na ile la ba uba heta nchela buso. Wetawe wele pwe. Ele a eta eriabi o la loila na. Haloka onseha. Eribate. Abobate bale were ya belo apoyeri ya wela na. Chalo. Babu ibora o para kahele tolona bochio na bea buso. Ubuata botachi ara loila Porque pateriele el aherite le wela. Ele a eta chieho ba wela. Ele abaucha na oriwe wa bouchu na baucha. Wea. Abauchi elo abopipo abatala betelesi. Baba yeri aela. Baba isobonela ba i eriwere baba iloko e pateriele pwe achibele amabipo. Babo bari ripelorela. Babo la peri. Babo heiro hiarela na haloka howelo aha. Pateri ataweri boso bulare ya biri amibi o aheroro yare ilelo inchilo anitiba ailo si na nina na yeho to babeso be haiboso pateri alaho si belo esitolo se lebole elele boesie abeso bauba abanola imama abolaso iko ipua otoposi ipori ebisolo alokola uba la oro baha bairiabo pateri alokalo ahechi alaba laba na euchare ribocho tade halo ahale bebochia ho abobesoae bataheri lo hebobi porque besala abeso bajo chiba. Beta bepula halo behela hale bahechia ba la ba.
much? Pa. 5. Ia la baite kia ni tapara ina ia te wila ia ebo wila ia eo betu la ina ebo wila chili la waila beba esi ela bae bu esi ko u ia te wila isobo yobo no launa batu esina batia pota para na totebe na to potebi esubo wela na totebe sa la waila chwenaba o sea la wa chwenaba alo ilaiha ba ese la koko Ao batho ba se ya be. pero la baila beba esi ebo wela elele ya wehela no la ba beba esi ya te wela na beba esi lele Basia, bale bale. kalau bata paresiala bahera hobi obete bete bajo sihaba hote bapiri poto ripoto rije baba isubo baba iloko bahere bele aucha ele chula wela ba ucha beso ba uba bebiri awela baba here ripoto wela wo a abeso bele kwalo baba here ripoto wela kole wo ne yola to chapole so wo no la ya te wela na ripoto rete ru esebeluna rihela buso kabiro chiarera abeso bi bebiri awela basuba ribo po ripoto wela ko le ba itari batanta ru ripoto botelo yo kio chariana baherio na po ripoto na bate bajo na bate bajo eketo bele pelajo habana hache heya achichipo yo beso so beleu alabe bele tapare bele abu evite peyiso wo itelalo aloko bewere abele bewere biri ayebo wela isobo yebo wela ya yebo wela ebe banaba ba wari na bete ba habana heba biebi wela no so bahera o batebi ona we alalalo ila kabira ochiela boso bulae
How much time? Realmente no sé cuánto tiempo nos queda. No demasiado, supongo, considerando ya la hora que es. Quiero hablar brevemente de cómo preparamos el debate, la discusión. Era más bien una situación en la que yo intentaba descifrar esta historia tan compleja. Escribí algunas notas y también se me ocurrieron una serie de preguntas. Así que quiero empezar comentando algo sobre el contenido y luego tengo una pregunta. Nos propones 3 historias principales en la película. La primera se desarrolla en Guinea, la segunda en esta escena familiar con la abuela y la tercera, que es la última, es la que se desarrolla en las afueras de Madrid, que es lo que acabamos de ver en la película. Nos proponen 3 historias entrelazadas entre sí, como la parra va enrollándose lentamente alrededor del tronco de un árbol, pero el título se refiere no a un solo árbol, sino a varios. El título es Árboles. Y fijándonos en algunos detalles, podríamos llegar a preguntarnos si el objetivo de la película es hacernos ver los árboles en el bosque, hacernos conscientes de posibles vínculos existentes entre realidades muy distintas, la historia colonial, la historia presente, la de una familia que vive en las afueras de una ciudad, y la crisis social actual, porque la última conversación, en mi opinión, alude muy claramente a la crisis social. ¿Nos puedes dar más información o nos puedes decir cómo decidiste establecer estos vínculos? ¿Ha sido fruto esta decisión de un tipo de investigación empírica o no? La pregunta es bastante general y quizá vendría bien explicar un poco cómo fue la génesis de este proyecto. En un principio, en el... Ay, perdón. Sí. Sorry. La génesis de este proyecto, en nuestro colectivo, proviene de varias inquietudes. Una de ellas era relacionarnos, al contrario que en otros trabajos que nos relacionamos más con el paisaje o con espacios vacíos, nos interesaba en este caso particularmente tanto la figura humana como el texto entendido como texto oral, texto escrito, digamos la palabra, ¿no? Es una película que queríamos que fuera diferentes maneras de enfocar la idea de texto, en cierto modo, ¿no? Esto ocurre más o menos, las primeras conversaciones empiezan en el 2011, si no me equivoco, a la hora, bueno, que es lo que nos interesa hacer ahora en nuestra trayectoria. Nos sentíamos afectados por la situación que estaba teniendo España, el país, con la crisis de la burbuja inmobiliaria, con esas ruinas a las afueras de las ciudades, esa gente que bien no puede pagar su hipoteca, que es desahuciada, o toda esta gente que se va a vivir a estos lugares y quedan más o menos aislados, como de alguna forma como si estuvieran colonizando unos lugares que no se pueden penetrar de alguna forma, ¿no? Y quedan convertidos en ruinas. Había como una especie de, metafóricamente, una idea de especie de colonización interna del territorio de las ciudades españolas. Mientras estamos pensando en estos términos un tanto semánticos, ¿no? Yo doy con unos textos antropológicos. En aquel momento estaba estudiando antropología y estaba interesado en la historia de Guinea Ecuatorial. Unos textos de fuentes variadas, en los que había leyendas de la etnia Bubi, que es la etnia autóctona de Guinea Ecuatorial, que es la que está las 2 actrices que, digamos, protagonistas de la película son de etnia Bubi, relativo a la colonización de Isla de Bioko por los españoles. Dimos con una serie de textos. Unos eran estas leyendas y también había textos de la metrópoli, textos de juristas españoles, sobre cómo someter a estas comunidades de alguna forma.
qué régimen penitenciario, cómo hacer el plan urbanístico de las nuevas ciudades, cómo conseguir que estos habitantes pudieran ser mano de obra. Y leyendo estos textos, que algunos fragmentos están incluidos en la película, pues todos ellos venían a hablar de cosas que creíamos que tenían bastante vigencia en el mundo actual, no solo en Occidente también, ¿no? Y que era el tema del el control de la población, de la ocupación del territorio, el que las personas de alguna forma sean controladas para que puedan producir, para que sean productivas para el sistema económico, y siempre a través de unas relaciones de poder claramente claramente incrustadas en lo que es la propia ordenación del territorio. O sea, las ciudades eran lugares que de alguna forma servían para que los indígenas pudieran acostumbrarse a ser mano de obra al estilo occidental de alguna forma, previo paso por una estancia en la prisión, ¿no? O sea, esa idea de disciplinar, yeah, ¿no? So about this we have... Sorry. Así que tenemos, en relación con esto, empezamos con la preciosa historia del monje, tan evocadora de los espíritus de la etnia bubi y demás, que nosotros percibimos como historia dentro de una historia, como una metahistoria. Antonia, la que cuenta el cuento, nos dice cómo reconoce el monje el lugar en el que se encuentra, no fijándose en la gente que le rodea, la gente que le da la bienvenida, que ha desaparecido por la noche, sino que reconoce el lugar fijándose en los árboles. Así que, en mi opinión, estamos hablando de una historia que se refiere a lo que es visible y a lo que es invisible, a lo que puede aprehenderse y a lo que no puede aprehenderse. Y en esta historia mítica, la hospitalidad se presenta como un elemento clave en un paisaje cambiante, donde los árboles actúan como elemento fijo que le permiten al monje reconocer algo ya reconocible. El fundador de la lingüística, Saussure, publicó un famoso análisis sobre los signos. Mostró y analizó la palabra árbol, tree. Sabemos que los signos son muy arbitrarios. ¿Estarías de acuerdo en que tu película es una especie de jungla o bosque de signos que el espectador tiene que descifrar, tratando de buscar el significante aplicable en cada momento? ¿Quiere decir esto que no debiéramos fiarnos de lo natural, lo estable, por ejemplo, de los árboles, y que tendríamos que emprender un viaje de iniciación o de búsqueda? ¿Qué búsqueda? ¿La del misionero o la de los bubi? Esa sería la pregunta. También hay bastantes cosas, ¿no?, en esta pregunta, esta apreciación. Me parece muy bonita la idea de Vincent de los árboles como bosque de signos. Es algo que realmente no teníamos en mente tanto a la hora de elaborar la película, esa metáfora, pero sí que es verdad que los árboles ejercían una atracción de varias maneras, ¿no? Como bien ha comentado Vincent, en la secuencia del monje, el monje se despierta y reconoce cuál es el lugar en el que está porque se da cuenta que los árboles que tiene delante de él son los que vio el día anterior, y entonces de alguna forma es un punto de referencia. Esa idea de punto de referencia también de alguna forma tiene que ver con los mapas, con la cartografía, ¿no?, con la necesidad de un poco también del poder colonial, ¿no?, de situarse en un espacio y de poder controlarlo, ¿no?, a través de ese mapeado. Pero bueno, de todas formas, a nosotros los árboles también nos servían como algo que, si bien al monje le sirve para que le sirva de referencia, para saber dónde está, también es el lugar en el que el pueblo bubi en cuestión se refugia. Ellos se van
con sus cosas, con sus casas, y se refugian en otro punto de la selva, del bosque, siempre detrás de los árboles. O sea que esa idea un poco ambigua, ¿no?, de los árboles como algo que sirve para apoyarte, pero a la vez algo que esconde, que igual, o sea, porque bueno, también cinematográficamente, bueno, quienes hemos tenido experiencia de poder grabar en una selva, pues lo que tienes es esa especie de pared verde de la que salen sonidos y que no puedes, o sea, que no puedes entrar, ¿no?, que hay una especie de, pues eso, de misterio detrás, ¿no? Esa idea ambivalente de los árboles pues nos parecía muy bonita. Y también había algo como de... Y lo de las... el que... No, como... No sé si... Sí. Vale, perdón. Que había una cosa también como de permanencia, ¿no?, como de lo atávico, ¿no?, lo que estaba y lo que estará. Los árboles siempre van a estar ahí, ¿no?, como una cosa de permanencia. Había una cosa también como de que entronca muy bien con una expo que acaba de terminar aquí, que es la de Teresa Margolles, la idea de testigo, ¿no?, la idea de todo aquello que nos va a sobrevivir y que va a observar. Luego también teníamos una broma interna, que es cuando estábamos grabando todas las partes de España, en todas esas localizaciones de barrios periféricos de Madrid, decíamos que las farolas, que no había ningún árbol y que las farolas han sustituido a los árboles, ¿no? Y nos hacía como mucha gracia. Había como siempre eso es un poco en el aire. Siempre fue título provisional, la verdad, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que estaba en la peli por todas partes y nos parecía interesante. Yes, maybe to... Evidentemente podemos analizar la película en lo relativo a su contenido o a su estructura, pero cuando hablamos de la forma en la que decidisteis filmar, me parece que hay un elemento muy importante que tendríamos que mencionar. En la primera parte de la película, es muy diferente a la segunda, que se parece mucho más a una peli casera de una familia. Y luego la última parte con la pareja me ha parecido muy interesante. Cuando hablábamos de ello, yo al mismo tiempo estaba interpretando algo en mi cabeza. Se toma la decisión de alquilar un piso en un edificio moderno o postmoderno en ruinas. Y luego se invita a una serie de personas a compartir el espacio. Por tanto, tenemos tres formas muy distintas de utilizar la cámara y del dispositivo de grabación para producir algo. Tres enfoques muy diferentes. Y luego me planteaba si no existía acaso una relación entre la historia del monje, el cuento del monje, y la etnia bubi que escapa de un peligro. Puede interpretarse como que no creen en la religión del futuro, la modernidad representada por esta maquinaria. Parece que al final de la película vuelve a surgir esta idea, pero en un entorno muy distinto. La pareja vive en un piso, en un apartamento vacío, en el que dan la bienvenida a sus invitados, y luego tenemos el espíritu reflejado en esta historia de fantasmas que le cuenta él a ella. Así que se nos invita a interpretar cada una de estas tres historias en relación la una con la otra. ¿Esto es algo que tuvisteis en cuenta durante la edición del vídeo o es simplemente una interpretación que se me ha ocurrido a mí así por la cara y no tiene nada que ver con la realidad? De que ese el dispositivo audiovisual por el que grabamos esta pareja del final en Vallecas, como ha dicho él, lo que hicimos fue alquilar un piso en una zona residencial similar a las que se habían mostrado, ¿no?, previamente, con esta especie de arquitectura que nos remetía de alguna forma a lo carcelario, ¿no? Y lo que hicimos fue invitar a diversas parejas. O sea, aparte de esta hubo varias, elegimos a esta por varias razones que nos convenían. No es que tuviéramos en mente generar una especie de lugar similar
algo que remitiera a esa idea de hospitalidad de los bubis en Guinea con el monje. No, realmente eso no estaba en nuestra cabeza, pero sí que esa situación un poco ambigua en la que tenemos a una pareja que llega a un piso que es extraño para ellos, aunque el ambiente en el que viven es un barrio parecido, porque realmente estamos hablando de una zona muy similar, ¿no? Pero no es su piso. La idea de hablar con ellos, de que nos cuenten un poco pues, quiénes son, tal, y ese momento en el que les dejamos a solas, hablando entre ellos, porque esto es lo que hicimos en algún momento dado, cuando ya había suficiente It's like visiting intimidad. prisoners, actually. Es casi como cuando vas a la cárcel a visitar reclusos. Quedan solos en la propia habitación y tienen que hablar entre ellos, y hay una cierta situación ambigua en la que están en un lugar extraño que les incomoda, y de hecho hacen comentarios sobre todo sobre la decoración, en plan, yo no hubiera puesto ahí esa cortina o no sé qué, o sea, pero si tú lo ves a través de la cámara podrías pensar que están en su propia casa, pero hay una ambigüedad extraña, y además la situación de que estén ellos solos en el momento que nos vamos y que las cámaras pues hombre, están ahí, es cierto, y obviamente imponen a algunas parejas más que a otras, pero el momento en el que después de mucho tiempo ya tienen que ellos desarrollar su conversación ellos solos, esa mezcla entre lo cotidiano que se genera entre la pareja con la extrañeza de estar en un lugar que no es el suyo, de alguna forma sí que, quizá inconscientemente, quizá sí que convenía un poco a toda la idea general de la película, de pues eso, de los desplazamientos, de que el territorio, de que la ocupación de un territorio, pero eso implica que se tiene que mover otro grupo de gente, la ciudad que se crea, pero y llegan los habitantes nuevos, pero tienen que marchar, o sea, cada vez se van destruyendo la propia ciudad, esas transformaciones, esa incomodidad, pues de alguna forma nos venía bien. Yo aporto sobre la estructura, ¿no? Que preguntaba también. Para nosotros la película era muy importante en todo momento. No sabíamos si era un tríptico o un díptico. El díptico estaba muy claro. Fue un poco sorpresa en el montaje ver que realmente lo que habíamos rodado contenía en ambas partes cosas de lo otro y que se completaba. Nos daba un poco de miedo que la rima fuera quizá demasiado obvia o demasiado subrayada, pero bueno, no había otra forma de hacerlo y al final el tema era el que era, ¿no? Luego en montaje sí que aportamos el tercer segmento, que en realidad es el segundo, que es esa familia, y que nos parecía que nos venía muy bien porque era como el momento de pausa, ¿no? Era como también, ya que íbamos a pasar a España, íbamos a hablar directamente del tema, íbamos a poner ahí un poco la tesis del asunto, nos venía muy bien como crear un momento de suspensión, crear un momento como reconocible, ¿no? También era como muy importante empezar con esa bata de flores de la abuela de Luis, que nos recordaba esas batas de flores que hemos visto antes en Guinea, la idea de lo fantasmagórico, de lo suspendido, como digo, y también porque de alguna forma nosotros la peli la hemos concebido, que se puede percibir o no, da exactamente igual, siempre se concibió, aunque siempre es presente, como cada segmento se corresponde a un pasado, a un presente, a un futuro de España, ¿no? De alguna forma, ¿no? Por eso también la parte última de España, quizá también de una forma como muy demasiado frontal, no lo sé, está concebida en blanco y negro, se concibió siempre como una peli de ciencia ficción. Uno tiene que ponerse un reto cuando está rodando y tiene que decir, bueno, ¿qué quiero que sea esto? Estamos grabando Blade Runner, o ¿qué estamos haciendo, ¿no? Entonces esas eran un poco las cosas que circulaban en nuestra cabeza. Sí. Y luego está el tema de Poltergeist, que ayer lo comentábamos contigo, que es absolutamente fortuito. Nunca les dijimos a José y a Diana que hablasen de esa peli. No seremos nunca tan listos para proponer eso, ¿no? Esas cosas pasan siempre por casualidad. Y cuando llegamos a casa y vimos el material y digo, no me lo puedo creer, la peli que vio ayer José fue Poltergeist, que recoge precisamente los temas que estamos hablando en Árboles, ¿no? Que es esa idea de construir sobre, ¿no? La idea de trasladar de el pasado y demás, ¿no? Y fue como fascinante. Yeah. But it's a little bit like the film is. Pero es como si la película fuese, podemos considerarla como una búsqueda de la racionalidad.
como tenemos que tender puentes en todo momento entre cosas distintas, parece que estabais buscando un nuevo tipo de racionalidad que no sería posible sin narrativa. En lo que a mí respecta, se trata de un formato muy ambiguo el que habéis elegido, que a lo mejor tiene que ver con el concepto de la tercera forma de Bartol, la idea de que no se puede tener únicamente crítica o poética, hay que inventar un formato intermedio entre ambos, o ambas. Así que tengo realmente la impresión de que esta película es como un intento de tender puentes hacia otro tipo de racionalidad que no es la racionalidad de la matriz. Es una racionalidad que está mucho más allá y que necesita una narrativa, porque si no estamos atrapados en The Matrix, en la matriz, donde estamos abocados a repetir una y otra vez la trama. Y luego me acordé del seminario de Foucault del 78, que tiene más que ver con el título. Estaba yo intentando planteármelo en términos de dispositivos. Este es el momento cuando Foucault demuestra que la plasticidad es un componente esencial del dispositivo. Para funcionar el dispositivo necesita rutina, hábitos, procedimientos, y al mismo tiempo los efectos de estas rutinas son impredecibles. Estamos hablando entonces de los efectos dinámicos que hacen aflorar ciertos aspectos, y en Árboles nos habéis hecho conscientes de dispositivo adaptado al medio para crear una clase trabajadora, productiva y obediente. No se trata únicamente de encarcelar a la gente, de mandar a la gente a la cárcel, sino de tener también en cuenta la pedagogía que subyace en todo esto. El dispositivo, por tanto, se rellena de forma estratégica y vemos cómo un dispositivo puede adoptar una estructura arborescente. Este es también un elemento muy vinculado al concepto de la división en Foucault, o al concepto de los dispositivos, macro y micro, cada uno de los cuales tiene su propia capacidad de proliferación. Por ejemplo, en el caso de la religión, se pueden utilizar como dispositivos estratégicos desde la mentalidad de la gobernabilidad. Lo que está concentrado y condensado en un dispositivo es precisamente la fuerza de la estructura arborescente de Foucault. No se trata de arrojar luz sobre la acción de las fuerzas ocultas, sino más bien centrarse en la circulación de flujos, que no solamente tienen como objetivo reproducir el dispositivo, sino también innovar y desarrollar. Y quizás esta sea una forma también posible de interpretar la película: innovación y desarrollo en nuevos territorios para controlar a más personas. Esta es mi interpretación de los vínculos existentes entre las tres partes de la película, aunque es una interpretación personal sui generis. Para producir una narrativa basada en la que vosotros nos proponéis. Me encanta la última parte de la película, por cierto, donde la chica nos cuenta una historia dentro de una historia dentro de una historia, lo cual vuelve para mí a demostrar la importantísima dimensión de las operaciones metagráficas. No podemos operar únicamente basándonos en la crítica. Siempre tenemos que ser conscientes de la existencia de una dimensión narrativa, puesto que evidentemente la racionalidad se produce siguiendo un proceso y se traduce en lenguaje, en cifras, en el contar una historia, que es lo más interesante que me ha parecido. For the rest of the people. So, preguntas. No sé si no es un comentario, es una pregunta, pero al principio muchísimas gracias. Quería deciros que ha sido un ejercicio
ensayístico, como se dice ahora, maravilloso. Por lo tanto, hay tantos caminos que estaría toda la tarde preguntando. Por lo tanto, solo quiero hacer algo muy, muy concreto, que es acerca de la distancia correcta, que me imagino que toda persona que coge una cámara pues tiene que tener respecto a cualquier tema que se trate. Lo sentimos, pero estamos teniendo problemas técnicos, no podemos salir en el canal de inglés. Excesivamente, ¿cómo decirlo?, atractivo para la mirada, ¿no? Como es el caso de Guinea. Y a mí me ha dado la impresión al final de que habéis conseguido esto por el silencio, por cortar los planos, porque antes habéis dicho que los árboles para vosotros eran como una especie de muro que no os dejaba entrar. Yo creo que también cuando llegasteis allí a Guinea también encontrasteis un mundo muro al que no podíais acceder porque nada podíamos entender, ¿no? Pero sin embargo, y esto es lo que quería un poco preguntaros, ¿habéis mantenido esta dinámica cuando llegáis también al cemento de las grandes ciudades y al cemento que está filmado prácticamente de la misma manera, esa forma de cortar, esa forma de empeñaros en el silencio, en filmar a personas que no se sabe lo que están diciendo, ¿no? No sé si son imaginaciones mías o si hubo esta preocupación consciente. No sé. Respecto a lo de la distancia adecuada, ciertamente es que es un debate como amplísimo, especialmente cuando estás filmando figura humana. Es una cosa como muy complicada, saber exactamente cuál es el tamaño de cuadro, la distancia, la duración, todo, ¿no? En el caso de Guinea, no sé si contesto bien a esta tu pregunta, pero me ha hecho recordar, nuestro mayor temor era no hacerlo demasiado bonito, hablando claro, hablando pronto, ¿no? Y claro, no era como no caer en lo exótico, o sea, ese tipo de cosas, o sea, qué planos entraban dentro de un exotismo preciosista, excesivamente, no, o sea... Claro, no queríamos caer en los esquemas estetizantes, ¿no? de lo que en la mente occidental se supone que es África. Intentamos evitarlo y constantemente lo que hacíamos era cuestionarnos nuestros prejuicios y nos veíamos a veces que habíamos grabado cosas que luego nos chirriaban porque veíamos que estaba muy mediatizado por imágenes que habíamos consumido, bueno, no, durante toda nuestra vida sobre África, ¿no? Y eso pues siempre está ahí. Otra cosa es que lo consigamos o no, eso depende también mucho de las interpretaciones de cada uno, pero esa duda sobre la distancia pues está ahí. Y luego también no hay que olvidar que en Guinea estamos trabajando con actrices, que aunque pueda parecer la parte quizá más documental en el sentido de esto, o sea, había sido también un poco impostura convertir eso en una especie de, bueno, o sea, al final como hay un diálogo, hay un guión, hay un trabajo de teatral, vamos, incluso, ¿no? O sea, que cómo hacer eso sin que parezca que estás haciendo otra cosa también, ¿no? O sea, que realmente sí, está claro que hay una dificultad, nosotros la solventamos de la manera que creímos más acertada, ¿no? Y desde luego sí que hay también una idea de conexión, sobre todo con algunas secuencias, concretamente una secuencia en Guinea, después de la conversación que tienen sobre el tema de la ciudad y la cárcel, en la que hay fragmentos, ¿no?, de la ciudad de Malabo y una ciudad que hay cerca, que es Rebola, de gente, de habitantes que están ahí pues como cortados en el encuadre o que aparecen fugazmente, no les vemos, un poco como convertidos en... un poco como si fueran las sombras o esos habitantes que están intentando salirse de la ciudad, ilustrando la historia anterior, y que en nuestro caso, nuestra manera de resolverlo es como que se están saliendo del encuadre, como que no están ahí. O sea, cuando lo estás viendo ya se están yendo, ¿no? Eso lo retomamos luego en esa parte en blanco y negro en Vallecas, porque realmente ese capítulo es un poco la continuación, ¿no? Esa historia de la ciudad parte 2, y también queríamos establecer claramente, pero queríamos establecer ese puente, y también mostramos a esas figuras, ¿no? Ya es en Vallecas, ya es en Madrid, es en el presente, pero también están como escapándose del encuadre o desenfocadas, o es difícil, ¿no?, aprenderlas. O sea, está ahí ese intento, ¿no?
Y bueno, pues sí que, claro, que tiene que ver con el tono y con los temas que estábamos tratando. No sé si hay más comentarios, cuestiones. En todo caso, vamos a dejarlo aquí porque a las 4 retomamos el trabajo con los talleres y quiero recordar que el taller de Alejandra va a ser, digamos, en abierto para cualquiera que quiera continuar oyéndola o comentando, discutiendo algo con ella y nada más. Entonces, para los que solo asisten a las jornadas de la mañana, nos volvemos a ver mañana. Arrancará la sesión Javier Rivas, después Luis Purvik y tendremos una sesión crítica también con Vicente Vázquez y Usue Arrieta, y por la tarde ya concluiremos con Peter Paul-Pelbart y Marina Garcés. O sea que muchas gracias a Vincent y a los hijos. Venga, vosotros.